Ser ingeniero de telecomunicaciones no solo te asegura un trabajo, tiene una tasa de inserción del 97,1%, sino que además te abre muchas oportunidades en muchos sectores e industrias, a ser la punta de lanza de la transformación digital de la sociedad. Para hablar sobre estas posibilidades está hoy con nosotros Juan Manuel Martínez, vicesecretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones y representante de la Junta de Gobierno de Madrid. Bienvenido, Juan Manuel. Bienvenido, bien hallada. Bueno, como comentaba, eres vicesecretario del COIP, pero cuando vi tu perfil de LinkedIn flipé un poco, porque la verdad es que eres parte de un montón de asociaciones. Presides la de transporte, la de empresas de blockchain y la de Asociación Internacional de Startups, ¿no? También haces consultoría y eres profesor y coordinador académico en diversos centros. Pero volvamos un poquito al principio. Tú empezaste en Renfe, ¿no? Y empezaste a trabajar ahí apenas terminaste tus estudios de Teleco, ¿no? ¿Cómo fue ese paso a la universidad, de la universidad al mundo laboral, y qué te llevó a especializarte en movilidad y transportes? Casi sí, pero no del todo. Yo, de hecho, primero, por empezar por algo, mi vocación hacia las tecnologías electrónicas de telecomunicaciones viene desde lo más profundo de los tiempos y no recuerdo exactamente desde cuándo. Yo empecé a trabajar en Renfe mucho antes de empezar telecomunicaciones. Empecé a trabajar en Renfe y estuve estudiando formación profesional en electrónica y luego continué estudiando telecomunicaciones aquí en Madrid, en la Universidad Politécnica. Esta primera parte la había hecho en Galicia, yo soy gallego. Y cuando terminé telecomunicaciones, que era mi vocación, pasé a trabajar en Renfe como ingeniero de telecomunicaciones. Luego esa parte primera de inserción laboral yo ya la tenía, ya venía con ella. En cualquier caso, sí que viví muy de cerca el proceso de inserción laboral en esos momentos, que fue finales de los 80, donde pasaba lo que pasa ahora mismo, que el índice de inserción, como lo has llamado, era altísimo. Y entonces viví lo que eran mis compañeros de estudios y de profesión, que realmente es que todo el mundo empezaba a trabajar antes de terminar la carrera, cosa que ahora pasa exactamente igual, y que más o menos, salvo un par de baches que ha habido por el medio, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. ¿Y por qué decidiste el área de transportes? ¿Porque ya trabajabas en Renfe? Porque ya trabajaba en Renfe y porque esa es mi segunda vocación. Yo digo muchas veces que mis dos hemisferios cerebrales, uno es transportes y el otro es tecnología de telecomunicaciones. Y que con el tiempo, pues, y ya desde muy pronto, han confluido. Entonces yo soy un vocacional y además profesionalmente es a lo que me llevo dedicando siempre, de la transformación digital en el sector del transporte. Bueno, dicen que los ingenieros de telecomunicaciones sirven un poco para todo y también que empiezan en puestos técnicos un poco como tú y terminan en las altas esferas viendo temas de negocio. ¿Qué crees que hace que la ingeniería en telecomunicaciones dé esa flexibilidad? Quizás la metodología de estudio, yo creo que no es muy diferente a otras ingenierías en esto. No a todas, pero hay varias ingenierías en las que la trayectoria viene siendo esa, ¿no? En el caso concreto de telecomunicaciones, bueno, a mí me dijo una cosa un profesor mío cuando estaba todavía en formación profesional, empezando a estudiar electrónica, me dijo a mí y nos dijo a todos los que estábamos allí, dice, sois conscientes de que vais a estar estudiando toda la vida, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Teníamos 14, 15 años, pues sí, somos conscientes. Es verdad, tenemos que estudiar, o sea, estamos estudiando toda la vida. En mi caso concreto, además de todas esas cosas que has citado, de lo que hago ahora mismo, de lo que vengo haciendo desde hace muchos años, yo dedico mucho tiempo, todos los días, a estudiar. Estudiar, que a mi edad se traduce en leer muchas cosas. Entonces, esa cuestión que podríamos resumir como innovación constante en lo personal y en lo profesional es el común denominador a los que hemos estudiado telecomunicaciones. No quiere decir que todos, pero en general sí, más o menos sí. También ayuda muchísimo, también en mi caso, el hecho de estar muy metido en dar formación de posgrado, en nuevas tecnologías y de aplicación al sector del transporte, que te obliga, de alguna manera, si no lo tienes ya intrínsecamente en tu ADN, como es mi caso, pero sí que te obliga a estar, además, estudiando porque tienes que sintetizar y contar cosas para que las entienda el mundo, de una manera sencilla, para dummies. Yo también pongo muchas veces el ejemplo de esto no podemos ser como los médicos tradicionales, que hablaban y escribían para que no les entendiese nadie, nada más que otros médicos. Bueno, pues nosotros también, todos los ingenieros y muchas profesiones, hay una tendencia histórica de hablar para que no te entienda nadie, que va,
lo que hay que hablar es para que te entienda todo el mundo. También yo creo y soy un convencido de que un niño pequeño es capaz de entender cualquier cosa, por compleja que sea, si la explicas adecuadamente en un lenguaje que pueda entender y con ejemplos de cosas que pueda entender. Relacionado con esta área de la academia, de la formación y que das clases de tecnologías emergentes, por lo que entiendo, ¿no? ¿Qué rol juega la innovación y todas estas tecnologías en el rol de un ingeniero de telecomunicaciones? Bueno, es absolutamente fundamental. O sea, ingeniería de telecomunicaciones y algunas otras especialidades STEM, pero pocas. Digamos que la ingeniería de telecomunicaciones es la que más obligada está, con algunas cosas de electrónica y con algunas cosas de sistemas de información, a estar continuamente innovando y continuamente aprendiendo. Y en cualquier caso es absolutamente imposible estar a la última de todo. O sea, puedes estar a la última de una cosa y más o menos defenderte y conocer las demás, pero es imposible estar a la última de todo. O sea, no puedes estar a la última en inteligencia artificial sin dejar de lado todas las demás, porque el cerebro humano tiene una cierta capacidad y por muy listo que uno sea o se crea, es imposible llegar a todo. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás una fórmula muy adecuada sería: especialízate en algo, pero no olvides que tienes que saber un poco de todo, si no, no serás un buen ingeniero de telecomunicaciones. Y dando vuelta a la pregunta un poco, ¿qué aporta las telecomunicaciones a todas las innovaciones y las tecnologías que estamos viendo hoy en día? Pues aporta la base. Es que por mucho que queramos innovar en cualquier cosa, sin telecomunicaciones, no. Esa cualquier cosa, la que quieras elegir, será algo aislado, no interconectado. Y lo que tenemos ahora mismo, en los tiempos que vivimos, es la interconexión total. No seríamos nadie, o no seríamos lo que somos ahora, si no estuviésemos plenamente interconectados con el mundo. Para empezar por el móvil smartphone, que todos llevamos uno en el bolsillo, y hay gente que lleva dos. Y algunos, un poquito más raros, llevan tres. Pero esto es hiperconectividad absoluta. Hace muy poquito tiempo, en unas conferencias, pues el decano del Colegio de Ingenieros de Madrid decía una frase que puso ahí como titular: el sistema ferroviario existe gracias a los ingenieros industriales. Bueno, yo le tuve que puntualizar que gracias a los ingenieros industriales que han sido capaces de diseñar y construir los trenes, que era de lo que estábamos hablando ese día, gracias a los ingenieros de caminos o ingenieros civiles que han construido las vías por las que van los trenes, y en este mundo en el que vivimos ahora, siglo XXI, gracias a los ingenieros de telecomunicaciones, porque si no estuviese todo esto ultraconectado como está ahora mismo, esos trenes funcionarían de otra manera. Pues como funcionaba en el siglo XIX, con una locomotora de vapor y unos vagones enganchados que no se comunican con nada ni con nadie, pero que van a la velocidad que van y tienen la capacidad que tienen, que es muy poca, frente, por ejemplo, a un tren de alta velocidad. Claro. Cambiando un poco el tema, tú eres parte del COIT hace 34 años, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ayudado estar colegiado para avanzar en tu carrera profesional y qué beneficios tiene el ser parte de una red como esta? Bueno, el COIT era uno, como todos los colegios profesionales, a finales de los 80, y ahora mismo son otra cosa muy diferente. En aquel entonces era condición sine qua non estar colegiado para hacer determinadas cosas, dependiendo de si eras teleco o si eras caminos industriales o lo que fuese, un poco diferentes o un poco más estricto el hecho de la exigencia de estar colegiado, pero en general habría puertas que si no estabas colegiado no tendrías. Es verdad que en el mundo de las telecomunicaciones, en esta profesión, nunca ha sido vital, porque siempre ha habido muchas ramas profesionales a las que podías dedicarte sin necesidad de colegiación. En lo que es ahora mismo el colegio, concretamente el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, es un centro de transmisión y de intercambio de conocimiento. Tenemos una base de conocimientos si sumamos todos los ingenieros técnicos de telecomunicaciones, graduados en telecomunicaciones o los colegiados, que es un subconjunto dentro del total. Hay una base de conocimiento enorme. Entonces, la transmisión del conocimiento, la divulgación, el entrenamiento o apadrinamiento de los más jóvenes, bueno, pues ayudándoles a coger una orientación profesional, yo creo que eso aporta muchísimo como aportan todas las asociaciones, todas, en general, y por vocación las asociaciones o los colegios, que son una forma de asociacionismo, en el sentido de que la misión principal es esa, no otra,
no otras que bueno, pues históricamente se han visto, y se han visto mucho, como son el aprovechar oportunidades para crecimiento personal, para crecimiento profesional, y en algunos casos incluso para enriquecimiento personal. Bueno, eso en general ha pasado a la historia y ahora estamos en otro discurso. Y es que si no estuviésemos en este discurso, que es el discurso que entiende la gente joven, veintitantos y más atrás, incluso de cuando empiezan en el instituto, que es cuando empiezan ya a pensar y a orientarse en función de las asignaturas que vayan cogiendo, qué profesión quieren ejercer en el futuro, qué es lo que quieren estudiar. Si no lo hacemos de esa manera, estamos muertos. Bueno, dentro del COIT eres representante de la Junta de Gobierno en Madrid. ¿Cómo trabajan con la administración pública? Pues te diría que como nos dejan, pero es verdad que ahora mismo nos dejan mucho y nos piden mucho. ¿Por qué razón? Pues porque en la administración pública, en los organismos públicos, tienen la misma o más necesidad que tiene la sociedad en general de estar modernizados, conectados, tecnologizados. Lo que no tienen son recursos ni flexibilidad ni la rapidez suficiente como para poder seguir el hilo de la modernización, ¿no? Léase, inteligencia artificial. Bueno, pues en Europa que somos, o sea, Estados Unidos especialistas en inventar, China especialistas en copiar, Unión Europea especialistas en regular para prohibir. Entonces, si no ayudamos, si no empujamos, bueno, es verdad que las administraciones públicas lo tienen bastante difícil. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es facilitando primero el contacto, segundo la transmisión de información, que nos conozca, que conozcan las capacidades que puede haber y ayudando a esa modernización en la medida en la que está en nuestras manos, que es mucha, y que están las suyas en cuanto a necesidad, que es mucha, y que la hiperregulación que tenemos en España para estas cosas de relacionarse contractualmente con las administraciones públicas nos permita. Ya finalmente, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están considerando estudiar telecomunicaciones? Ostras, se van a divertir muchísimo. O sea, van a tener una época de sufrimiento intensa, pero luego se van a divertir muchísimo, porque el hecho de que esta profesión te permita y te exija innovación constante y aprendizaje constante, digamos que es una buena receta, por ejemplo, contra el Alzheimer, ¿no? Porque el cerebro siempre va a estar funcionando, pero por otra parte es muy divertido. Y ofrece muchas posibilidades de, si te aburres, cambiar el disco y enganchar otra línea que sea muy divertida. Yo eso lo he hecho muchas veces, ¿eh? O sea, esto, vale, pues ahora esto me aburre un poco más y me voy a meter más en esta otra línea. Por ejemplo, cuando pasé de la parte técnica a la parte consultora, ahora me apetece más esta otra línea, y estos últimos años, ya unos cuantos, que puedo elegir un poco más, pues ahora me apetece blockchain. Bueno, me meto en blockchain, me lo estudio, divulgo, hago cosas, me meto en proyectos. Ahora inteligencia artificial, pues me meto en inteligencia artificial. Esa facilidad la tienes cuando tienes la base fundamental, que es haber estudiado una profesión muy completita, técnicamente en cuanto a sus componentes muy completa, mucha matemática, mucha física, mucho electromagnetismo, mucha electrónica básica. Entonces todo esto te permite entender muchas cuestiones, incluso muchas cuestiones de la vida, que de otra manera sería muy difícil. Las matemáticas son el gran enemigo de la mayor parte de los estudiantes, pero son la fórmula fundamental para entender la vida, para entender muchas cosas. Son lo que te dan un poco la flexibilidad, ¿no? Sí, y la capacidad de entendimiento y de comprensión. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Placer.